volvemos con más temas de interés común. En este bloque estamos con Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL Ingenieros, que el año que sigue cumple 40 años, ni más ni menos, con sucursales en Ecuador, Guatemala, en Paraguay. La interconexión eléctrica Perú-Ecuador la hizo CECEL Ingenieros, el agua, la extensión del alcantarillado, el agua potable acá en Villa El Salvador, CECEL Ingenieros también, la Interoceánica Sur, tramo 3, CECEL Ingenieros, y aquí está el presidente de CECEL Ingeniero, Raúl Delgado Sayán. Raúl, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, encantado. Saludos a todo tu radio y televidente, escuchas, ¿no? Yo empiezo por el sector construcción, Raúl. ¿Qué ha pasado este año? Porque normalmente crecíamos al doble que la economía, y ahora el sector construcción ni siquiera llega al promedio, ¿no? Hoy va a ser la mitad. En realidad, yo creo que tenemos que mirar este año como un año muy especial, ¿no? Porque hemos tenido fenómenos coyunturales que difícilmente se presentan en todos los años, ¿no? O sea, nos ha coincidido, vamos comenzando, porque en el mes de diciembre hubo un famoso decreto de urgencia 012 que prohibió a la administración pública contratar cualquier nuevo contrato de inversión porque lo que se buscaba era crear un fondo para protegerse contra un eventual rebrote de la crisis financiera internacional y obviamente el interés del gobierno que terminaba de dejarle cuentas interesantes y un buen ahorro al gobierno que se iba a iniciar. Esto en realidad duró hasta abril, pero 3 meses tú paras la administración pública y la administración pública tiene una inercia muy difícil de recomenzar. Y peor todavía a partir de abril, cuando estábamos, como tú recordarás, en un tema político impresionante de elecciones generales. Pero además teníamos otra cosa. En enero entraron todas las autoridades regionales y locales, nuevas la mayoría, porque muy pocos fueron reelectos, o sea, autoridades nuevas, que obviamente tienen que hacer también su curva de aprendizaje. Entonces, se juntaron estas dos cosas. En el mes de febrero, marzo, cuando ya estábamos en puertas de las elecciones generales, aparecieron las primeras encuestas donde ya comenzaron a mostrar el resultado que finalmente todos vimos, pero antes de la hoja de ruta, o sea, cuando hablábamos todavía de la gran transformación, que era un programa que después fue modificado por la hoja de ruta, pero mientras estuvo vigente la gran transformación hasta la primera vuelta, eso logró una retracción en el sector privado, que es un motor importante de la inversión. Cuando miramos la inversión tenemos que fijarnos como en una torta que se divide en 5 partes. Una de las 5 partes es la inversión pública, pero las otras 4 son inversión privada. Entonces, si hay cosas que también preocupan a la inversión privada y hacen una retracción en la inversión, obviamente también tienes un efecto general. Entonces, todas estas cosas, más obviamente la instalación de un nuevo gobierno a finales de julio, no solamente el gobierno nacional, ejecutivo, sino también legislativo, con muy poca gente también reelecta, o sea, prácticamente nuevo. Un gabinete que tuvo sus problemas iniciales de desalineamiento. Entonces, todo esto en general crea un entorno irrepetible, creo yo, ya en los siguientes años, pero que explica las cifras que estamos viendo. Y eso como resumen del 2011 y perspectivas para el 2012 en el sector construcción. Las autoridades regionales ya están aprendiendo, no hay 012, queremos que este sea el motor de crecimiento para que la demanda interna se levante, porque la externa parece que va a seguir débil. ¿Cómo ves ese tema del 2012? Bueno, los indicadores, en general, quienes hemos venido siguiendo indicadores, hemos visto que siempre hay un gran susto en este momento por la situación internacional. Y si miramos los indicadores de lo que se decía en septiembre con lo que se dice en diciembre, prácticamente el consenso económico tiende un poquito a la baja. Pero no estamos mal, ¿no? Yo creo que miremos el tema de carácter constructivo. Los últimos datos que nos da una entidad muy confiable como el BCR implicarían de que el año 2012 en el sector privado tendríamos un crecimiento del orden del 7%. Pero ahí viene el tema, en el sector público tendríamos un crecimiento del 33% con relación a este año. Dios mío, ojalá lo logremos. Claro, es un 33% sobre un decrecimiento que hemos tenido
este año del 3% en el sector público. ¿Y eso es para lograr que el sector construcción crezca cuánto? ¿Cuál sería la proyección del año Eso siguiente? en general implicaría un crecimiento del sector construcción, pensamos bordeando alrededor del 10%. O sea, otra vez al doble. Ese 10% sería otra vez del doble del 5%, o sea, revertiríamos la tendencia que hemos tenido ahora de la mitad, lo cual es importante. Carlos, acá hay un fenómeno, creo yo, muy interesante, y es de que quiero explicarte lo saludable que es el que el sector construcción crezca el doble del índice general. El sector construcción es el único sector que atraviesa horizontalmente todos los otros sectores. Llámese agricultura, manufactura, comercio, etc. Si tú quieres crecer en algo, para mañana vas a tener que invertir en construcción de hoy. O sea, el crecimiento del sector construcción de hoy implica la sostenibilidad del crecimiento general de todas las actividades en los siguientes 2 o 3 años. Entonces, cuando nosotros vemos que el sector construcción crece el doble del índice general, nos sentimos muy contentos con relación a mirar el futuro inmediato de 2 o 3 años, porque ¿en qué se está invirtiendo? Bueno, se está invirtiendo en vivienda. Vivienda te empuja, por ejemplo, te empuja muchas industrias que preparan insumos para vivienda. Estás invirtiendo en infraestructura. Eso es prácticamente un empuje inicial tremendo para que se desarrollen actividades vinculadas a los sectores por donde estás haciendo esa infraestructura, o estás dando saneamiento, o estás dando electrificación. Entonces, todo eso en realidad lo único que te hace mirar es con optimismo el futuro inmediato. O sea, es muy bueno que la construcción crezca el doble, es muy malo que crezca la mitad. Es una cosa que coyunturalmente hemos tenido en el 2011, pero tenemos que evitar que se repita en el 2012. ¿Y el cierre de brechas de aquí hacia adelante cómo se va a dar? Por ejemplo, tenemos diferentes sectores, en saneamiento, qué sé yo, transporte. ¿Cómo ves tú eso? Mira, yo creo que progresivamente vamos a ir avanzando, ¿no? Siempre escuchamos cifras de 34.000, 40.000 millones de dólares, pero en realidad no es que nos estamos deteriorando. Yo creo que estamos avanzando. Lo que pasa es que cada vez incorporamos nuevas cosas a la brecha, que no las teníamos en el caso anterior. Es incuestionable que hemos mejorado a lo largo de los últimos 8 o 10 años en conectividad, hemos mejorado en electrificación, hemos mejorado en saneamiento básico, incluso en educación, en cuanto a lo que es infraestructura educativa, ¿no? Y tenemos que seguir mejorando más. En la medida en que vamos mejorando, va mejorando la calidad de vida, las poblaciones y las comunidades van pidiendo más cosas, entonces parece que la brecha se aumenta, porque en realidad estamos incorporando nuevas cosas. Yo en eso tengo bastante confianza, porque sobre todo en lo que es infraestructura básica, en estos 8 últimos 10 años hemos avanzado mucho. Y yo confío en que el gobierno actual no solamente va a seguir con esa tendencia, sino la va a profundizar, porque inclusión social, que es básicamente el tema fundamental que ellos están propugnando, y en buena hora que lo están haciendo, en realidad significa ¿qué cosa? Mejorar la infraestructura, hacer obras, porque eso es lo que va a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Eso es inclusión social. Y en ese tema, Raúl, ¿cómo el sector construcción puede ayudar a reducir los conflictos sociales en los departamentos y cómo ya se está avanzando en el cierre de brechas en determinados departamentos donde antes no existía actividad de la construcción? A ver, yo quiero hacer un paréntesis en este tema de los conflictos sociales, ¿no? Yo creo que tenemos que entender mejor a las comunidades, ¿no? Históricamente las comunidades en el Perú han tenido un problema de temor y desconfianza. Temor y desconfianza porque siempre se les ha prometido mucho y al final no han visto el resultado, ¿no? Entonces, yo creo que así como tenemos estos famosos estudios de impacto ambiental, paralelamente a eso, tenemos que tener no los EIA, sino los EIS, que son los estudios de inclusión social. Y esos estudios de inclusión social tienen que hacerse pensando en un conjunto, no como bombero, porque ahora estamos realmente haciéndolo como bombero, estamos yendo a Cajamarca, porque Cajamarca dice que no a un proyecto específico, que es muy importante para el país en general, y bueno, estamos yendo a hacerles un montón de cosas, pero yo creo que eso hemos debido hacerlo antes, hemos debido hacerlo en su determinado momento, ha debido estudiarse bien la zona,
paralelo al estudio de impacto ambiental, estudiarse bien la zona, ver qué cosa es lo que la gente necesita, y si vamos a ir a una consulta popular para nuevos proyectos, tenemos que ir a una consulta popular con el estudio de inclusión social. O sea, es importante decirle a la gente, ¿no?, con estos recursos de la actividad extractiva, con estos recursos de la minería, con estos recursos del canon, tú vas a tener esto, esto y esto y esto. Y eso, una vez que se decida, tiene que ser vinculante. O sea, no podemos después regresar a la comunidad y decir, oye, sí, pero para poder hacer esto vas a tener que hacer este perfil, esta factibilidad, y vas a tener que pasar por todo este recorrido del famoso ciclo de la preinversión, del Sistema Nacional de Inversión Pública, y con eso estás reventado porque tienes 3 a 5 años. Entonces, tenemos que enfocar con mucha más seriedad este tema y darle un giro diferente al que estamos haciendo hasta ahora. Raúl, muchísimas gracias por venir a RPP Televisión. Encantado. Ha sido entonces Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL Ingenieros, y yo les quiero agradecer como de costumbre por seguirnos a lo largo de estos 30 minutos. Me dicen por interno que Eduardo Ferreiros, el exministro de Comercio Exterior, sería el nuevo gerente general de Comex Perú. Nos vemos el día de mañana, cuídense mucho.